Hola mis queridos hermanos, es un gusto para mí saludarles nuevamente. Que Dios me los bendiga hoy y siempre, donde quiera que ustedes se encuentren. Bien, mis queridos hermanos, yo quiero volver sobre un tema que he estado trabajando mucho últimamente, pero que quiero de verdad que a ustedes les quede claro de una vez y para siempre. Ya les voy a compartir para que veamos de qué se trata. El tema se trata de Lucas 1:43, donde dice la madre de mi Señor. Yo quiero que lo leamos y lo volvamos a profundizar por la razón de que he escuchado a muchos no católicos y a muchos pastores dando el argumento que yo les voy a traer a ustedes enseguida para negar que aquí la Biblia claramente nos dice que María es madre de Dios. Entonces quiero que lo profundicemos desde la palabra de Dios para que lo tengamos bien claro. Les recuerdo que yo ya tengo un video que se llama precisamente así, María Madre de Dios, donde doy muchos más argumentos y más elementos. Pero hoy me quiero centrar de verdad solamente en Lucas 1:43. Vamos a leer el pasaje bíblico, vamos a leerlo desde el versículo 41. Cuando lleguemos al 43, les voy a mostrar la objeción que he visto que estos pastores dan a esta frase, a este tema, y vamos entonces a desarrollarlo para que de verdad lo tengamos claro. Dice así la palabra del Señor, dice, y aconteció que cuando oyó Elizabeth la saludación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Versículo 42. Y exclamó a gran voz y dijo, bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. Versículo 43. ¿Por qué se me concede esto a mí? Que la madre de mi Señor venga a mí. Entonces, este es el texto bíblico donde encontramos explícitamente la madre de mi Señor, de donde nosotros decimos que dice la madre de mi Dios, madre de Dios. Cuando nosotros les damos este argumento, repito, no es el único, hay un video donde yo doy muchos más argumentos, pero cuando nosotros les damos este argumento, ellos nos sacan a relucir este pasaje de Génesis 18:12, que dice de la siguiente manera, presten atención. Se rió pues Sara entre sí diciendo, después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Entonces aquí vemos cómo Sara llama mi señor a Abraham. Entonces, para negar que Lucas 1:43 dice la madre de Dios, entonces ellos utilizan ese pasaje bíblico y dicen que Señor significa amo, que por tanto Elizabeth no estaba llamando ahí a María madre de Dios, sino que la estaba llamando la madre de mi amo, y que por eso fue entonces que Sara, perdón, llamó a Abraham también su amo. También el apóstol Pedro nos va a traer, nos va a recordar esto. Dice el apóstol Pedro, perdón, en el capítulo 3, versículo 5 dice, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotros habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Entonces, mis queridos hermanos, repito, el argumento que esgrimen estos pastores es que cuando Elizabeth llamó a María, Madre de mi Señor, no la estaba llamando Madre de Dios, sino que simplemente se estaba refiriendo a ella como la madre de mi amo, de mi amo. Entonces, vamos a probar con la Sagrada Escritura, que eso nos vamos a centrar el día de hoy. Vamos a probar con la Sagrada Escritura que cuando Elizabeth, llena del Espíritu Santo, lo cual significa que no fue Elizabeth, sino el Espíritu Santo en ella, garantía de inerrancia, sí estaba llamando a María Madre de Dios, aunque lo haya puesto Señor. Eso es lo que les voy a probar el día de hoy. Para eso tenemos que entrar a mirar el texto en el contexto, y para entenderlo desde el contexto, yo quiero que ustedes se den cuenta de lo siguiente aquí que les he presentado. Aquí en esta diapositiva les he presentado
una parte a la izquierda y una parte a la derecha, porque así nos lo vamos a entender mejor. Entonces vamos a mirar Lucas en el contexto. Ojo, vamos a mirar Lucas en el contexto y presten mucha atención para que se den cuenta que Elizabeth sí estaba llamando a María Madre de Dios. Miren esto. Dice así, empezamos en el versículo 5. Dice, hubo en los días del rey Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Versículo 6. Ambos eran justos delante de Dios. Cuando nosotros vamos al original griego, y por eso fue que lo quise presentar así, cuando vamos al original griego, al interlineal, nos damos cuenta que cuando dice Dios aparece la palabra Teos, que es esta. Teos, Dios. Entonces es muy importante que tengamos en cuenta esto. Dice que ambos eran justos delante de Dios, es decir, del Teos. Pero ahora miren lo que sigue diciendo el texto. Pasemos al otro lado. Mire, dice así. Y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Si nosotros vamos al texto original griego, encontramos que Señor aparece la palabra Kyrios, que es Señor. Pero entonces presten atención a lo siguiente, que aquí es donde está el detalle, aquí hay que prestarle atención. Si dice que ambos eran justos delante del Teos, y luego dice que eran irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Kyrios, entonces este Kyrios, ¿quién es? Es el mismo Dios Teos. Repito, si dice que ambos eran justos delante de Dios, versículo 6, y luego nos sigue diciendo, y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Kyrios, Señor, ¿quién es este Kyrios? Pues el mismo Dios en el cual ellos andaban justos delante de Dios. Es el mismo, es el mismo. Pero no es lo único. Si seguimos leyendo el pasaje, vamos a pasar al versículo 7. Dice así, pero no tenían hijo porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de avanzada edad. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, si vamos al original griego aparece Teos, entonces estaba Zacarías ejerciendo su sacerdocio delante del Teos, Dios. Ahora pasemos al otro lado. Según la orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Kyrios, del Señor. Entonces, si el versículo 8 nos dice que estaba ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante del Teos, y luego en el versículo 9 nos dice, conforme a la costumbre del sacerdocio le tocó en suerte ofrecerle incienso, entrando en el santuario del Kyrios. Entonces, ¿quién es el Kyrios? El Kyrios es el mismo Dios Teos, en donde él estaba ejerciendo el sacerdocio. Ya tenemos dos. Ahora vamos al versículo 10. Miren lo que dice. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Versículo 11 dice así, y se le apareció un ángel del Kyrios, del Señor. Entonces, si él estaba ofreciendo el sacerdocio delante del Teos, aquí está, pero en el versículo 11 nos dice que se le apareció un ángel del Kyrios, Señor. ¿Quién es un ángel de quién? ¿Qué Kyrios es este? El mismo Dios Teos. ¿Se dan cuenta? Vuelvo y repito, si dice que en el versículo 8 que Zacarías estaba ejerciendo el sacerdocio delante del Teos, y en el versículo 11 nos dice, y se le apareció un ángel del Señor Kyrios, ¿quién es el Señor Kyrios? El mismo Dios Teos. Aquí tranquilamente pudo haber dicho un ángel de Dios, y sería lo mismo, un ángel de Dios. Me hago entender, pero el evangelista lo quiso poner Señor. ¿Por qué? Porque Él nos está llevando a que nosotros entendamos, cuando lleguemos al versículo 43, que cuando Elizabeth llena del Espíritu Santo dijo a María, Madre de mi Señor, estaba diciendo Madre de Dios, no simplemente de mi amo, sino de mi Dios. Vamos a seguir para que lo comprobemos. Ahora vamos a ir al versículo 26 con María, presten atención a esto. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios, Teos. Presten atención. Al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por el Teos, por Dios. Dice a una virgen de la casa de David, el nombre de la virgen era María. Ahora pasemos al otro lado, presten atención. Entonces, ya sabemos que el ángel Gabriel viene de parte del Teos.
Ahora miremos lo que hace el ángel Gabriel cuando llega donde María. Miren lo que hace. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve, muy favorecida. Perdónenme, en esta versión es la Reina Valera, pero ahí no dice muy favorecida, es una muy mala traducción. ¿Sí? Esa traducción no es la correcta. ¿Listo? Porque ahí el original dice es salve, llena de gracia. Pero vuelvo y me enfoco entonces quería hacer esa aclaración para que ustedes lo sepan. Porque yo estoy trabajando en la Reina Valera 1960, que es la versión que más usan estos hermanos no católicos, porque quiero mostrarles que lo que ellos o que lo que nosotros creemos está también en la Biblia de ellos. Entonces presten atención, vuelvo y repito para que estemos concentrados. En el versículo 26 empezando dice, perdón, al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios, por Teos, en el original está el Teos. Entonces, al sexto mes fue enviado el ángel Gabriel por el Teos. Ahora miren lo que dice ese ángel cuando llega donde María nuevamente. Y entrando el ángel donde ella estaba, dijo, salve, muy favorecida, el Señor, el Kyrios, es contigo. Entonces, mis queridos hermanos, este Señor Kyrios, ¿quién es? Es el mismo Dios Teos que envió a este ángel Gabriel que está llegando a donde María y le dice, el Señor es contigo. O sea, más claro no se puede. Más claro no se puede. Este señor Kyrios, que el ángel le dice, salve muy favorecida, el Señor está contigo, el Señor, el Kyrios está contigo. ¿Quién es? Es el mismo Dios Teos que envió al ángel Gabriel donde María. Entonces ahí vemos que el Señor Kyrios sí es el mismo Dios Teos. O sea, Lucas nos está llevando para que no haya ninguna duda al llegar al versículo 43, cuando dice que la madre de mi señor Kyrios, no tengamos ninguna duda de que en el original y en el contexto estaba llamando a María madre de Dios. Ahora miren lo que dice ahí, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Ahora pasemos aquí, vamos a pasar. Versículo 29. Mas ella cuando le vio se turbó por sus palabras y pensaba qué saludación sería esta. Entonces el ángel que envió el Dios Teo, mire, el ángel le dijo, María, no temas porque has hallado gracia delante de Dios. Le dice el ángel, María, no temas porque has hallado gracia delante del Teos, delante de Dios. Aquí está, mire. Ahora miren lo que sigue diciendo, versículo 31. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz y un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y escuchen esto, para que si alguien hasta este momento no ha logrado entender y todavía tiene alguna duda, el evangelista Lucas aquí corta con esa duda de raíz, la corta. Miren lo que dice el evangelista Lucas. Voy a leer nuevamente el versículo 32. Recuerden que en el versículo 30 el ángel le dice a María que tranquila, que ya ha hallado gracia delante de Dios, del Teos. Ahora miren el versículo 32. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Kyrios, Dios Teos, es decir, el mismo, para que no haya ninguna duda. El mismo, el Señor Kyrios, Dios Teos. Entonces, cuando en el versículo 43 nos habla del Kyrios Señor, es el mismo Dios Teos. Por eso dice, y el Señor Dios, y el Señor Dios, y el Kyrios Teos, y el Kyrios Teos, es decir, el mismo, para que no haya ninguna duda. Cuando lleguemos al versículo 43, que María estaba llamando que Elizabeth, llena del Espíritu Santo, estaba llamando a María Madre de Dios. Es que esto es una prueba muy contundente. Yo quisiera ver cuántas personas nos van a tumbar esta prueba que les estoy dando. Pero es que es muy claro, no solamente porque en el versículo 26 dice, al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por el Teos Dios, y cuando el ángel llega a donde María le dice, salve muy favorecida, el Kyrios está contigo, es decir, el mismo Dios Teos, sino que cuando pasamos aquí le dice, no, entonces el ángel le dijo, no temas porque has hallado gracia delante del Teos, delante de Dios, y en el versículo 32 le dice, este será grande, será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios, es decir, y el Kyrios Teos es el mismo, es el mismo.
Total que llegamos al versículo 43, que ya vamos a entrar ahí, y el Espíritu Santo por boca de Elizabeth estaba llamando a María, Madre de Dios. Vamos a mirar. Vamos desde el versículo 39. Miren esto, dice, en aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la saludación de María, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Esto es garantía de inerrancia. El que va a hablar por boca de Elizabeth es el Espíritu Santo y no puede haber error. Versículo 42. Y exclamó a gran voz y dijo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí? Que la madre de mi Señor venga a mí. Y ahí en el original entonces aparece el Kyrios, pero ya sabemos que es el mismo Dios Teos, porque Lucas no deja ninguna duda. Si lo leemos en el contexto desde el versículo 5, desde lo que viene pasando con Elizabeth y con María, que el mismo Kyrios, Señor, es el mismo Dios Teos, no hay ninguna duda. No hay ninguna duda. Seguimos. Porque tan pronto como llegó la saludación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho por parte del Señor. Y aparece nuevamente la palabra Kyrios. Ahora, miren lo que dice acá, porque se cumplirá lo que le fue dicho por parte del Señor. ¿Quién ¿A quién mandó el Señor a donde María a hablar con ella? Versículo 26, miren, al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por el Teos. Entonces, cuando le dice aquí, en el versículo 45, bienaventurada la que creyó porque se cumplirá lo que le fue dicho por parte del Kyrios, nos está diciendo que es el mismo Dios Teos que envió al ángel Gabriel en el versículo 26. Clarito. De hecho, nuevamente digo, cuando el ángel llega donde María le dice, salve muy favorecida, el Kyrios es contigo. ¿Y quién es el Kyrios? El mismo Dios Teos que envió al ángel Gabriel. Es el mismo, no hay ninguna duda. El Espíritu Santo por boca de Elizabeth llamó a María Madre de Dios. Pero miren entonces lo que sigue también. Entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor, nuevamente Kyrios, engrandece mi alma a Dios. Y mi espíritu se regocija en Dios Teos, mi Salvador. Y fíjese que es tan interesante, el Salvador de María, porque fue el que murió también por María, fue Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Y aquí dice, en Dios mi Salvador. O sea, no deja ninguna duda Lucas de principio a fin que cuando dice que al Teos lo llamas Kyrios en algunas ocasiones. Entonces, en un momento lo llama Kyrios y luego lo llama Teos. En otro momento lo llama Teos y luego lo llama Kyrios, pero refiriéndose al mismo Dios, al mismo Dios. Así que no hay ninguna duda que cuando estamos en el versículo 43, cuando dice, ¿por qué se me concede esto a mí? Que la madre de mi Señor venga a mí, no hay ninguna duda de que el Espíritu Santo estaba llamando a María Madre de Dios por boca de Elizabeth. Pero vamos a agregar otro detalle a esto. Resulta que Elizabeth era judía y era esposa de un sacerdote del templo llamado Zacarías. Y además, si me devuelvo acá, ella era de las hijas de Aarón, era de la descendencia de la familia de Aarón, la clase sacerdotal del Antiguo Testamento. Entonces, ojo, miren esto. Elizabeth era judía y era de la familia de Aarón. Y miren, entonces, y era esposa de un sacerdote del templo, imagínense. Y los judíos hasta hoy llaman a Dios Adonai. Y Adonai quiere decir el Señor o mi Señor. Entonces, San Lucas, que escribió en griego, lo puso Kyrios. Pero Elizabeth lo dijo en hebreo, Adonai, mi Señor. Con lo cual no hay ninguna duda que el Espíritu Santo, por boca de Elizabeth, llamó a María, Madre de Dios. Yo no sé si me entendieron ese argumento. Ella era de la familia de Aarón y estaba casada con un sacerdote. Ella era judía. Entonces, ella no lo dijo Kyrios, ella lo dijo fue
¿De dónde a mí que la madre de Adonai, que es como ellos llaman a Dios, venga a mí? Ahora, como Lucas escribe en griego, entonces lo pone Kyrios. Pero ella dijo la madre de Adonai, de mi Señor. Por eso Adonai quiere decir mi Señor, mira, mi Señor. Ahora, vamos a tener en cuenta también este detalle. Aquí está lo siguiente, miren, cuando en Éxodo capítulo 3, Dios escoge a Moisés para que vaya a liberar al pueblo de la esclavitud de Egipto, y él le dice, ya lo vamos a ver, cuando yo vaya a los israelitas y les diga que Dios me envió, cuál es tu nombre, para yo decirle a ellos, el Señor le dio esto que hay acá. Este es el nombre de Dios en hebreo. Este que está aquí, este que les voy a, está aquí, es el nombre de Dios en hebreo. Miren, ni modo, se nos escapa a nosotros porque son cosas que no entiendo, pero este es, lo busqué y lo traje acá. Este es el nombre de Dios en hebreo, el nombre que le reveló Dios a Moisés. De ahí sale lo que se conoce como el tetragramatón, que es este que está aquí, YHWH, que lo voy a poner de rojo. De ahí sale lo que se conoce como el tetragramatón, que es el nombre de Dios revelado a Moisés. ¿Qué sucedió? Que con el paso del tiempo, ya les voy a contar, con el paso del tiempo, los judíos, cuando Dios se lo reveló a Moisés, ellos empezaron a pronunciar el nombre de Dios. Hoy en día se perdió la pronunciación, ya les voy a decir por qué. Entonces ellos sabían cómo se pronunciaba. Recuerden que el hebreo no tiene vocales, tiene solo consonantes y no tiene las mismas que tenemos nosotros en español. Entonces, un nombre en hebreo, hasta que a usted no se lo digan cómo se pronuncia, usted no sabe, porque solamente tiene vocales. Entonces ellos empezaron a pronunciar el nombre de Dios y después, con el paso del tiempo, para que cuando ellos se dieron cuenta que el nombre de Dios podía ser profanado, que les destruyeron el templo, que fueron llevados esclavos y podía ser profanado el nombre de Dios, entonces ellos prohibieron pronunciar el nombre de Dios para que la gente no lo profanara. Miren el respeto que ellos tienen por el nombre de Dios. Y tiene que ser una lección para nosotros que hoy el nombre de Jesucristo lo utilizan hasta los brujos y hasta los santeros. ¿Sí? Y miren el respeto que tenía el pueblo de Israel por el nombre de Dios, que dijeron, para que no sea profanado el nombre de Dios, mejor prohibamos pronunciarlo. Después de la prohibición, entonces solamente lo podía pronunciar el sacerdote una vez al templo, en el Santo de los Santos, en la fiesta del Yom Kippur, fiesta de la expiación, cuando pasaba la cortina con la sangre, ofreciendo del animal que ofrecía por el pecado de todo el pueblo de Israel durante el año, que es otro tema. Entonces, cuando ellos prohibieron pronunciar el nombre de Dios, empezaron a llamar a Dios de otras maneras, Eloah, Elohim, el Shaddai, pero la forma más común que hasta el sol de hoy ellos siguen usando para llamar a Dios fue Adonai. Mírenlo, aquí está. Adonai. Se los va a poner en rojo también. Adonai. Entonces, cuando ellos prohibieron pronunciar el nombre de Dios por el respeto que le tenían y para que no fuera profanado, entonces ellos empezaron a llamar a Dios de muchas formas, pero especialmente lo llamaron Adonai, que es mi Señor o el Señor. Entonces, en las escrituras hebreas, cuando las tradujeron al griego, donde aparecía el tetragramatón o aparecía el nombre de Dios así en hebreo, ellos lo cambiaron por Adonai, que quiere decir mi Señor, y que en griego es Kyrios. Aquí está Kyrios. Con lo que no queda ninguna duda entonces de que el Kyrios en mayúscula es el mismo Dios. Es el mismo Dios. No queda ninguna duda. Ahora yo quiero responder y con esto termino lo siguiente. Aquí está el texto que nos citan entonces los pastores que todavía no aceptan que María es madre de Dios y algunos no católicos. Y es el de Sara en Génesis 18:12. Presten atención y les voy a explicar por qué ese argumento no les sirve, no les es válido. Aquí hay que conocer un poquito de historia. Vamos a leer el texto. Dice así. En Génesis 18:12 dice, se rió pues Sara entre sí diciendo, después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi Señor, es decir, se refiere a Abraham, mi Señor ya viejo. ¿Cuál es el problema al utilizar este pasaje para decir que como Señor es amo y que como Sara llamó
Abraham, Señor, entonces que María Elizabeth solamente estaba llamando a María la madre de mi amo nomás, que ya les probamos que no. El problema que tienen al citar ese texto es un problema de historia, falta de conocimiento de historia. ¿Por qué? Porque resulta de que para ese entonces Dios no había revelado su nombre. Dios a Abraham no le había revelado su nombre. Por eso en aquel tiempo a Dios se le llamaba el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, es decir, el Dios del pacto. Pero Dios no había revelado todavía su nombre. ¿Qué pasa? Que como los textos se escribieron un tiempo después, pues como ya conocían el nombre, el tetragramatón, entonces lo usaron. Pero correctamente en el tiempo de Abraham, en Génesis, que por eso estamos en Génesis aquí, 18:12, Dios no había revelado su nombre. ¿Por qué lo sabemos? Porque Dios reveló su nombre, fue con Moisés y está en Éxodo, mucho tiempo después. Miren que sí, dice Éxodo 3:13 al 14, dice así, dijo Moisés a Dios, he aquí que yo llego a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntan, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy, el tetragramatón. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado a vosotros, me envió a vosotros. Entonces, utilizar Génesis 18:12 con Abraham y Sara para tumbar Lucas 1:43 es desconocimiento puro de historia, porque en ese momento Dios todavía no había revelado su nombre. Se lo reveló en Éxodo 3:13 a Moisés. A partir de ese momento es cuando ellos empiezan a pronunciar el nombre de Dios, como sonaba antes de que prohibieran utilizarlo. Entonces, mis queridos hermanos, ahí hay un problema grandísimo de conocimiento de historia. ¿Por qué? Porque este nombre de Dios fue revelado, fue en Éxodo. Y Sara llamó mi señor a Abraham, pero en Génesis, cuando Dios todavía no había revelado su nombre. Ese es el problema. Un problema de falta de conocimiento de historia. Problema cronológico. Y vuelvo y repito lo mismo. El nombre que le reveló a Moisés fue YHWH, el tetragramatón, y cuando ya los judíos empezaron a prohibir el nombre de Dios, lo llamaron Adonai, mi Señor, y cuando lo transcribieron al griego, a la Septuaginta, lo pusieron Kyrios. Terminando con esto, que entonces el Kyrios de Lucas 1:43 es el mismo Dios Teos del tetragramatón. Y se los digo al final, pero ya lo probamos con el contexto de Lucas 1:5 en adelante. Es más, estuve revisando el original griego y el capítulo 2 también nos dice lo mismo. Ustedes empiezan a leer el capítulo 2 de Lucas ya conociendo esto y se van a dar cuenta que algunas veces dice Dios Teos y luego dice Kyrios para decirnos, seguirnos diciendo Lucas en el capítulo 2 también que el Señor Kyrios es el mismo Dios Teos, con lo cual entonces no hay absolutamente ninguna duda, estudiando el contexto, estudiando el original y conociendo un poquito de historia, que Elizabeth llamó a María, o más bien que el Espíritu Santo, vuelvo y repito, garantía de inerrancia. El Espíritu Santo no se puede equivocar, llamó por boca de Elizabeth a María, Madre de Dios. Ahí está. Lucas 1:43, sí es una prueba contundente, que no es la única, pero sí es una prueba contundente de que María es Madre de Dios. En el otro video que yo hice, donde trato el tema de María, Madre de Dios, se los pruebo también con Juan 1:1, del 1 al 14, se los pruebo también con Mateo 1, 18, 23, se los pruebo y se los pruebo con más textos bíblicos. Pero quería hoy centrarme en este porque es impresionante, estoy viendo videos y tantos pastores diciendo que no, Elizabeth ni siquiera sabía, los judíos no estaban esperando a Dios, los judíos solamente esperaban un Mesías, los judíos, un montón de cosas que yo digo, cuando uno mira el texto en el contexto y mira el original griego, no queda absolutamente ninguna duda de que Elizabeth, el Espíritu Santo, por boca de Elizabeth, llamó a María, Madre de Dios.
Bien, mis queridos hermanos, eso les quería traer el día de hoy. Discúlpenme, me salgo aquí. Quería nuevamente ratificar esto para que nosotros lo tengamos claro y no tengamos más dudas sobre este tema. Bueno, yo quiero ver cuando llegue este video a estos pastores a ver qué nos van a responder sobre esto. Seguramente alguna cosa se inventarán. Vamos a mirar a ver si la contextualizan bien o la contextualizan mal. Pero esta es una prueba que para mí es contundente, contundente. Por eso les pido, mis queridos hermanos, que compartan este material con familiares, amigos y conocidos en todos los grupos, para que las personas tengan claro este tema, para que ya no tengan más dudas sobre esto, para que no se dejen engañar tan fácilmente. Sobre todo eso, esa es la forma como ustedes también ayudan a evangelizar, como ustedes también evangelizan compartiendo este material. Y si les gusta el trabajo que estamos realizando, suscríbanse al canal. Es gratis, no les cuesta nada suscribirse. Luego aparece una campanita, dele a esa campanita les notifica cuando yo suba un nuevo video para que ustedes se programen y lo puedan ver. ¿Sí? Además de que el canal no se les pierde, porque cuando dejan entrar mucho a un canal, si se les puede estar perdiendo el canal, en cambio, al tocar la campanita les va a estar llegando la notificación de que hay un nuevo video, ustedes se programan y lo ven. Y si quieren hacer algún comentario, si no están de acuerdo, en fin, denle like, que eso todo eso ayuda para que el algoritmo diga, ve, a la gente le está gustando este material y lo pueda sugerir a otras personas. Eso es todo, mis queridos hermanos. Se les quiere mucho. Que Dios los bendiga. Cualquier inquietud frente a esto, por favor, escríbanla, que en un capítulo que uno tenga por ahí lo puede ver y tal vez les pueda responder, etcétera. No se queden con las dudas. Esto nace de no quedarse uno con una duda, de decir, bueno, vamos al fondo de esto a ver qué de real es. Entonces no se queden con las dudas, mis queridos hermanos. Recuerden que se les quiere mucho. Que Dios me los bendiga hoy y siempre y nos vemos en una próxima ocasión.